Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. El Directorio para el Culto Familiar, aprobado por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia para la piedad y la uniformidad del culto personal y familiar, y para la edificación mutua, con un acta de la Asamblea General de 1647, para la observación de la misma. Instrucciones de la Asamblea General con respecto al culto personal y familiar y la mutua edificación para perfeccionar la santidad, mantener la unidad y evitar la división y los cismas. Por la misericordia de Dios, la adoración pública en esta tierra ha sido establecida con gran pureza. Sin embargo, es oportuno y necesario que cada persona esté involucrada en una adoración personal, y en cuanto a las familias, que adoren juntas privadamente como familia. Gracias a esto y junto con la reforma de nuestra nación, avanzará la profesión y eficacia de la piedad tanto como personal como familiar. El culto personal, lo más necesario es que cada uno se aparte por sí solo, se entregue a la oración y meditación. Esta práctica trae beneficios que son imposibles de describir, los cuales son solamente apreciados en su totalidad por aquellos quienes ponen esto en práctica con todo el cuidado posible. Este es el medio por el cual, de una manera especial, cada uno entra en comunión con Dios y por el que se obtiene la preparación adecuada para la vida cristiana. Por lo tanto, es necesario que los pastores animen a todos en esta práctica, que se haga mañana y tarde, así como en cualquier otro momento también. Además, es una tarea de la cabeza del hogar el tener cuidado de que juntos con los que estén bajo su cuidado sean diligentes en esta práctica todos los días. Los deberes ordinarios, los cuales deben hacer parte de la reunión familiar para la adoración, son los siguientes. Primero, oración y alabanza, dirigidas a la vida y necesidades presentes de la Iglesia en general, de la nación y de cada miembro de la familia. Segundo, la lectura de las Escrituras con una explicación clara del texto, de tal manera que todos, y los niños especialmente, puedan estar mejor capacitados para beneficiarse de participar en un servicio de adoración público, así como que se beneficien de su propia lectura privada. De igual manera, debe haber algún diálogo en donde participen todos los miembros de la familia con exhortaciones apropiadas, así como con correcciones por parte de aquellos con autoridad en el hogar. Así como el cargo y oficio de interpretar las Sagradas Escrituras es parte del cargo pastoral, el cual nadie, por más que esté capacitado, debe tomar para sí sin que haya sido debidamente llamado y apartado para ese cargo. Asimismo, es una tarea especial de la cabeza del hogar el leer las Escrituras claramente al resto de la familia. Luego de esto, es recomendable que haya una explicación y aplicaciones de lo que se ha leído. Por ejemplo, si en la lectura se reprende algún pecado, entonces la familia entera debe ser advertida y se debe promover el estar vigilantes. Si se describe un juicio divino, entonces todos deben ser advertidos acerca de la complacencia y la falta de vigilancia. El mismo juicio, o tal vez peor, podría caer sobre ellos. Finalmente, si hay algún mandato o alguna promesa, esta se puede usar para animar a cada uno a buscar la fortaleza de Cristo para llevar a cabo la tarea o para buscar
su provisión de gracia con respecto a aquella promesa. En todo esto, la cabeza del hogar debe dirigir, mientras los demás miembros de la familia deben buscar de él respuestas a sus preguntas y dudas. La cabeza del hogar debe cuidar de que ninguno de la familia se retraiga de la adoración familiar. Es más, dado que la responsabilidad de la adoración familiar pertenece a la cabeza del hogar, su trabajo es animar a los que están perezosos y entrenar a los débiles, de tal manera que todos estén preparados adecuadamente. También está bien que un hombre invite a otro, aprobado por el presbiterio, para que lo entrene a él y a su familia. Además, si la cabeza del hogar no está capacitada para liderar el culto familiar, se le puede dar esa tarea a otro miembro de la familia con la aprobación del pastor y la sesión. Y el pastor y la sesión son responsables ante el presbiterio por aquellos a quienes recomiendan de esta manera. Si por la providencia de Dios el pastor debe convocar a la adoración familiar y estar en ella, debe hacerlo con toda la familia presente, a menos que existan razones especiales, por ejemplo, si hay algo que deba ser discutido en privado, para que la reunión sea solo con algunos. Si alguien es perezoso, con una fe cristiana desconocida o que sea inestable en su fe, no debe permitírsele que dirija la adoración familiar, incluso si se autopostula como voluntario. Esta es la forma como los errores sutiles y los engaños entran en el hogar, causando divisiones y dirigiendo a los crédulos por el mal camino. Sexto, el culto familiar debe mantenerse como un asunto privado y no debe ser una oportunidad para invitaciones a otros, a menos que haya visitas en la casa o invitados a comer. Ellos definitivamente deben ser invitados a formar parte del culto. Incluso cuando Dios claramente ha usado y bendecido reuniones en donde hay diferentes familias para adorar en tiempos de grandes dificultades y problemas, cuando el orden normal de las cosas se haya cambiado, creemos que en tiempo de paz, estabilidad y de pureza del Evangelio, no se deben promover reuniones de varias familias. Esto tiende a limitar la participación de cada familia y de cada miembro de cada familia, y con el tiempo puede predisponer en contra de la necesidad de un ministerio público, causar divisiones entre la familia de la congregación o incluso dividir la iglesia. Todo esto puede ser el punto de partida para más error, haciendo que los impíos endurezcan sus corazones aún más y trayendo gran dolor a los piadosos. En el día del Señor, luego de que cada miembro de la familia por separado haya buscado al Señor para preparar sus corazones y hacerlos aptos para la adoración con el fin de hacer de ese tiempo una bendición para ellos, la cabeza del hogar debe cerciorarse de que todos los que están bajo su cuidado asistan al culto público y de que sean parte de la congregación local. Luego, cuando termine el servicio público, él debe recordar lo que han oído juntos después de haber tenido un tiempo de oración. El resto del día debe estar apartado para catequizar y discutir aspectos de la palabra de Dios. Alternativamente, los miembros de la familia deben disponer a la lectura privada, a la contemplación y a la oración, de manera que aumente la relación con Dios. Todo esto para aumentar y apreciar adecuadamente las bendiciones y los beneficios de la reunión pública y para que cada persona valore mejor la vida eterna. Todos los que puedan orar deben hacerlo recordando que la oración es un don de Dios que se debe usar, y aquellos que son jóvenes en la fe pueden comenzar usando modelos de oración. Sin embargo, ellos no deben contentarse con eso o usar esto como una excusa para tener flojera espiritual. En lugar de esto, en sus propios devocionales ellos deben con frecuencia y ardientemente pedir a Dios que les habilite a orar, moviendo sus corazones a pesar de sus bocas a expresar aquellas cosas que son necesarias para la familia. Se bosqueja enseguida un ejemplo. La oración debe incluir una confesión de los
indigno que somos para venir delante de Dios en oración y adoración, y un ardiente deseo para que Él nos dé un verdadero espíritu devoto y además confesión de pecados, tanto individual como familiar, de tal manera que traiga verdaderamente humillación. Fervor guiado por el Espíritu Santo, derramando gemidos de alma hacia Dios por perdón de pecados a través de Jesucristo. Gracias a Dios por las misericordias dadas a su pueblo, para con ellos particularmente y especialmente por su amor a Cristo y por su luz del Evangelio. Oración por bendiciones espirituales particulares según requiera el momento, sea en la mañana o en la noche, sea salud o enfermedad, prosperidad o adversidad. Oración de intercesión por la Iglesia de Cristo en general, por todas las iglesias donde la doctrina reformada, sus prácticas sean evidentes, y por la iglesia local en particular, por todos los que sufren la causa de Cristo, por todos los que estén en posición de autoridad y gobierno, la casa real, quienes administran justicia, los pastores, todo el cuerpo de la congregación local, así como por los vecinos. Cerrando con un ferviente deseo de que Dios pueda ser glorificado con la venida del reino de su Hijo y en cumplimiento de su voluntad, con confianza de que sus oraciones van a ser escuchadas y de que todo lo pedido se hará de acuerdo con su voluntad. El ejercicio del culto familiar debe ser sincero y sin demora, evitando cualquier distracción mundana y obstáculos. Debe hacerse a pesar de cualquier desprecio de ateos y personas mundanas. Y para realizar esto de la mejor manera, los líderes y todos los ancianos de la iglesia deben animarse mutuamente y a sus propias familias a esta práctica. No solo esto, sino que ellos deben también estar de acuerdo con tratar de introducir el culto familiar en todas las familias que estén bajo su cuidado espiritual. Además de las obligaciones ordinarias en el culto familiar, según dicho en segundo punto, hay deberes especiales de humillación, arrepentimiento y acciones de gracia, los cuales deben atender cuidadosamente dentro de las familias cuando bien sea en público o en privado el Señor los llame por sus obras providenciales. Dado que la palabra de Dios requiere que nosotros debamos considerar cómo estimularnos unos a otros en amor y buenas obras, cada miembro de la iglesia debe ser diligente para animarse mutuamente y a otros en los deberes de mutua edificación. Esto es especialmente necesario en los días cuando lo profano abunda y cuando burladores se sorprenden de que nosotros nos sigamos en sus pasiones y excesos. Este estímulo viene por la instrucción, amonestación y reprensión, así como por la exhortación del otro para mostrar la gracia de Dios, por la negación de pasiones impías y mundanas, en vida piadosa, sobria y rectamente en el mundo, y por el confortamiento de los débiles de corazón, llorando por y con cada uno. Estas cosas serán especialmente necesarias cuando otros buscan dirección y consuelo en tiempos de calamidad y cuando un ofensor deba ser restaurado a través de un llamado de atención privado por uno o más, como es indicado en la Biblia. No todo el mundo está siempre en disposición de dar el consejo correcto a alguien que está cansado o angustiado en su conciencia. Si ese es el caso, y si después de buscar de todas las formas privadas y públicas, aún así no hay paz, ellos deben entonces buscar su propio pastor o algún otro cristiano con experiencia. Sin embargo, si las circunstancias son tales que la discreción, modestia o el temor al escándalo requiera una segunda persona presente como un testigo, por ejemplo, por el sexo de la persona o en problemas o en su estado, esto debe ser hecho. En la providencia de Dios, miembros de diferentes familias son usualmente llevadas fuera del hogar por razones laborales u otras razones, así como ellos quisieran la presencia del Señor con ellos donde quiera que estén.
Así también ellos deben querer obedecer a Dios y no negarse a cumplir con los deberes de la oración y las acciones de gracia. Ellos deben, por tanto, coordinar con mejor preparado entre ellos para dirigir el culto familiar. También deberían cuidar de que sus bocas no salga lenguaje vulgar, sino solo lo que es bueno y lo que edifica, lo cual trae gracia a los que escuchan. El propósito y el alcance de estas instrucciones es doble. Primero, que el poder y la práctica de la devoción entre todos los pastores y miembros de la iglesia, como quiera que se llame, pueda ser apreciado y avanzado, y que toda irreligiosidad y burla de la vida cristiana sea detenida. Y segundo, que no se permitan reuniones o prácticas que permiten la aparición de errores, escándalos, cismas, desprecios o indiferencia por el culto público y por el pastor, a negar los deberes de cada cristiano o cualquier otra maldad, las cuales son las obras no del Espíritu de Dios, sino de la carne, contrarias a la verdad y a la paz. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.